Fuentes del derecho aplicables a un caso comercial internacional. Hola, mi nombre es Kimberly Yamilet Aguirre Vidal. En este video hablaré sobre las fuentes del derecho aplicables a un caso comercial internacional, tomando como referencia el caso de Juan Hernández, un empresario mexicano dedicado a la importación y exportación de productos electrónicos, que celebró un contrato de compraventa con una empresa estadounidense y enfrentó un conflicto legal por un supuesto incumplimiento por parte de la empresa estadounidense. Me permito explicar las diferencias entre los tipos de fuentes del derecho, cómo se combinan según la jerarquía normativa, la importancia de las fuentes internacionales y finalmente presentar mi conclusión personal sobre el caso. Las diferencias entre los tipos de fuentes del derecho. Las fuentes del derecho son los orígenes de donde surgen las normas jurídicas que regulan la vida social y las relaciones legales. Existen 4 tipos principales, que son las reales, formales, históricas e internacionales. Las fuentes reales son los factores sociales, económicos, políticos o culturales que motivan la creación de las leyes, como la globalización y el comercio electrónico, que influyen directamente en la creación de normas sobre comercio internacional. Esta no la crea la ley, pero da las circunstancias o causas que influyen en su creación, como un problema social, una crisis económica o un avance tecnológico que requiere una nueva regulación. En este caso, una fuente real sería el caso de Juan Hernández por un incumplimiento de contrato. Las fuentes formales son los medios a través de los cuales el derecho expresa y adquiere una validez. O sea, incluye la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los tratados internacionales. Un ejemplo sería la Constitución, las leyes, los reglamentos. Las fuentes históricas son los documentos o textos antiguos que contienen las normas que sirvieron de base para el derecho actual, como la Lex Mercatoria, que fue el origen del derecho comercial moderno, que incluye los intercoms que definen la responsabilidad del comprador y del vendedor en el comercio internacional, y los principios Unideroit, que son un conjunto de reglas para contratos mercantiles internacionales. También forman parte de la Lex Mercatoria los usos y costumbres comerciales. En resumen, te da un antecedente de cómo se fueron formando o por qué se formaron las leyes. Y finalmente las fuentes internacionales, que son los tratados, convenios y principios que son aceptados por la comunidad internacional, como el Convenio de Viena sobre la compra y venta internacional de mercancías y los intercoms de la Cámara de Comercio Internacional. En resumen, las fuentes reales explican por qué se crean. Las fuentes formales, los lineamientos a seguir o las instrucciones, por así decirlo. Las históricas revelan de dónde provienen sus antecedentes. Y las internacionales son las que aplicarían entre distintos países, las que permiten que se apliquen en distintos países. La combinación de las fuentes por jerarquía normativa. Las fuentes del derecho no actúan de manera aislada, sino que se combinan según una jerarquía normativa. En México, la Constitución ocupa el nivel más alto, seguida por los tratados internacionales, las leyes federales y luego las locales, luego la jurisprudencia, la costumbre y finalmente la doctrina. Esta jerarquía permite mantener un sistema jurídico coherente y armonizado, en el que ninguna de las normas anteriores
o más bien inferiores, puede contradecir una superior. O sea, ahora sí que van mandando de la más alta a la más baja. En el caso de Juan Hernández, los jueces deben de aplicar las leyes mexicanas como el Código de Comercio, pero también considerar los tratados internacionales como la Convención de Viena de 1980 para asegurar que la resolución de conflictos sea compatible con los compromisos internacionales de México. De esta forma, las fuentes se combinan para producir un sentido jurídico uniforme, justo y conforme al derecho nacional e internacional. La importancia de las fuentes internacionales. Bueno, las fuentes internacionales son esenciales en el caso de comercio entre empresas de distintos países porque proporcionan principios y reglas comunes que evitan conflictos derivados de las diferencias entre sistemas jurídicos. En el caso de Juan Hernández, la Convención de Viena regula aspectos como la entrega de mercancías, los riesgos, las obligaciones de las partes. Además, los intercoms ayudan a definir responsabilidades entre el transporte y la entrega. Estas fuentes garantizan que las partes actúen bajo condiciones equitativas y reglas previsibles, fortaleciendo la seguridad jurídica y la confianza en las relaciones comerciales e internacionales. Porque sin ellas cada país aplicaría su propio derecho, lo que generaría pues incertidumbre y obstaculizaría el comercio global. Como conclusión, el caso de Juan Hernández muestra la importancia de conocer e interpretar de manera integral las fuentes del derecho. Los empresarios, particularmente en este caso, los empresarios que realizan operaciones internacionales deben sí o sí considerar no solo las leyes nacionales, sino también los tratados y principios internacionales que regulan la compraventa internacional de bienes. La correcta aplicación de las fuentes en su jerarquía y coherencia permite que los tribunales tomen decisiones justas, respetando tanto el marco constitucional como el compromiso internacional de México. Bueno, en definitiva, las fuentes del derecho no solo orientan la creación y aplicación de las normas, sino que también garantizan que la justicia se imparte de manera uniforme, armónica y pues en un mundo cada vez más globalizado, interconectado. Gracias.